Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 11 de agosto del 2021. Bueno, como ya nos tiene acostumbrados Giselle en su segmento Conflicto Matrimonial, pues al igual que cada miércoles ella tiene invitados súper especiales. Bueno, debemos que sea pues Giselle quien nos presente sus invitados. Giselle, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Jorge, y muy buenas tardes a todas las personas que fielmente cada miércoles nos acompañan en este espacio de Busco en Ti Radio que se llama El Conflicto Matrimonial. Y así como lo ha dicho Jorge, cada miércoles procuramos tener invitados muy especiales, especialmente, valga la redundancia, matrimonios que conocen estos principios que Dios ha establecido en su palabra de cómo debe ser la comunión de los cónyuges, del esposo y de la esposa. Hoy tenemos una pareja muy especial. Para mí son unos invitados muy especiales. Les conozco desde que eran solteros y ahora han construido un hogar, ya tienen su hijo. Bueno, yo no voy a hablar mucho de ellos porque son ellos los encargados de presentarnos el tema de hoy, que justamente es que el amor todo lo sufre. Y cuando uno escucha eso de que todo lo sufre, la gente dice, chao, chao, yo lo que no quiero es sufrir. Pero vamos a escucharles a ellos y aprender de ellos qué significa esto, cómo así que el amor todo lo sufre. Y sobre todo dentro del matrimonio, que es como la dirección que nosotros le damos a todos estos temas. Entonces yo quiero darles la bienvenida muy especialmente en esta tarde a Taylor y Mark Friesen. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias, Gise y el programa Busco en Ti por esta oportunidad de compartir, ¿sí? de hablar de, en verdad, lo que Dios hace en nuestras vidas, en lo que uno crece, ¿no? Creciendo en amar y demás. Pero bueno, como ya dijeron, mi nombre es Margarita. Mi nombre es Taylor. Bueno, yo soy de Montelíbano, Córdoba, soy una costeña. Y bueno, yo feliz, contenta, casada con este hombre, ya tenemos 4 años y tenemos a nuestro pequeño Josiah, ya tiene 1 año y 5 meses y bueno, toda una aventura, toda esta etapa, nueva etapa de ser padres, pero también entendiendo cuando Dios dice que es una bendición, la verdad, lo vemos, lo comprobamos ahora. Entonces, bueno, contentos. Nosotros pertenecemos a Juventud con una Misión. Trabajamos específicamente con King's Kids. Sí, es como un ministerio que hace parte junto con una misión y que uno de sus enfoques es trabajar con familias, entrenar, discipular y movilizar familias pues en el reino de Dios. Sí. Y yo no soy de la costa ni Colombia, aunque me parece. No, verdad. Yo soy de un pueblito granjero en Estados Unidos, un área muy hermoso, con mucho verde, muchos animales, vacas. Y olores interesantes por las vacas, para clarificar. Pero sí, yo vengo de Estados Unidos, el estado de Iowa, y pues todavía aprendiendo mucho de la cultura de Colombia, pero enamorado con Colombia, enamorado con mi colombiana. Pero sí, o sea, muy agradecido por cada etapa que Dios tiene en la vida de uno y de la vida de soltero y ahora la vida de la etapa de casado y ahora de ser padres también. Y muy retado con eso, sí, retado en ser padres, pero que el primer enfoque es el matrimonio, ¿sí? O sea, una de las mejores maneras de educar a nuestro hijo en quién es Cristo también es vivir un matrimonio que refleja a Cristo. Y eso es un reto grande, pero ha sido muy chévere aprendiendo, ¿sí? Entonces, sí, muy contento de estar aquí esta tarde con ustedes. Sí. Bueno, yo estoy muy contenta también, muy, muy, muy contenta de tenerlos. Ahora, dice la palabra en 1 Corintios 13 que el amor todo lo sufre. Cuéntenos ustedes cómo así que el amor todo lo sufre. Sí. Pues
Esa palabrita todo. Sí, Todo lo sufre, siempre es. Sí, eso es difícil, sí, humanamente muy difícil. Yo creo que como lo que Pablo está describiendo aquí es un amor profundo, o sea, está definiendo amor, está mostrando cómo el amor debe, o sea, reflejar en la vida de uno. Y humanamente es muy difícil, ¿sí? Entonces, porque realmente el punto es, pues, para vivir eso hay que mirar a alguien, ¿sí? Alguien es Cristo, hay que mirar su vida. Y eso sí es, pues, el ánimo, que hay un ejemplo muy claro que tenemos, pero a la vez el reto, porque humanamente no alcanzo. Entonces, ¿cómo manejo los dos? ¿Sí? ¿Cómo manejo que Dios me llama a vivir este tipo de amor con mi esposa, con los hermanos y hermanas de la iglesia, que a veces son difíciles? Pero sí es posible, sí es posible de vivir un amor que todo lo sufre. Y hay, como Cristo, el ejemplo muy claro es, pues, ¿qué sufrió Él para su amor por nosotros? La entrega que Él tenía. O sea, el fundamento de la definición de este amor que todo lo sufre es mirar a la vida de Cristo primeramente. Porque este amor me lleva, como Cristo te necesito, ¿sí? Yo te necesito porque tú has vivido, ¿sí? Tú lo has vivido y hemos visto en la palabra, pues el Evangelio. La buena noticia es este amor que tiene por nosotros, lo llevó hasta la cruz. Y Él sufrió todo para nosotros. Pero sí, entonces, pues, es este amor que todo lo sufre, que no suena bonito, pero es bonito vivir cuando uno tiene a alguien que lo vive, pero no es fácil, o sea, suena difícil. Es el reto de reconocer que este amor no tiene un límite. Si no puedo decir, Margarita, te amo, pero hasta aquí. Hasta aquí es mi amor. Si cruza esta línea, no más, me voy. Sí, o sea, este amor todo lo sufre, no, o sea, quita la excusa para tener un límite. Quita la excusa que mis emociones y mis preferencias tienen un voz en cuanto al amor que debo reflejar a mi esposa. Y me reta para decir, bueno, yo quiero, o sea, tengo que amar a mi esposa, tengo que amar los de la iglesia, y no de un lugar seguro de distancia, como, bueno, yo amo de un lugar cómodo para mí, sino yo tengo que dispuesto a amar, a servirme, ¿sí? No rendirme aun si hay un costo. Es un amor retante, pero hay esperanza. Sí, eso, no decimos es difícil, sí. Entonces no hablamos desde un lugar de desesperanza, Sí. pero sí hablando de que hay una fuente para ese amor, ¿no? Hay una fuente y que si lo hacemos en nuestra fuerza es imposible y suena muy pesado. Todo lo sufre. Y uno pues piensa en todas las posibilidades y dice, no, o sea, yo no estoy para eso. Sí, cuéntenme para este pedacito, pero si me toca, no sé, llorar, si me toca hacer esto, conmigo no cuenten. Entonces, tampoco es el mensaje, porque tenemos a alguien mayor que está en nosotros y que nos anima, y si se puede, y que nos reta como matrimonio a poder vivirlo, y que cuando lo vemos en nuestras vidas decimos, tiene sentido cuando el Señor nos dice, el amor todo lo sufre, ¿sí? Sí, o sea, es un reto, o es una un llamado para realmente, tengo que depender en Cristo para vivir este amor, ¿sí? Él es el fuente. Porque como sabes, en nuestra naturaleza humana no podemos vivir este amor en nuestra naturaleza humana, que es muy egoísta y siempre pensando en el mejor para mí. Entonces... Sí, pues pensamos mucho en, digamos, cuando empezamos nuestro matrimonio, siempre nos burlamos, pero a la vez miramos como, somos muy diferentes en todo. Sí, digamos, hablando de lo físico, él es blanco, yo soy morena, él es de Estados Unidos, yo soy de Colombia. Bueno, tengo... Es bonita, yo soy... Ay, no, no mentira. Tengo el cabello churco, sí, pero también en personalidad yo soy más extrovertida, él es un poquito más introvertido, y bueno, y todo eso en nuestro temperamento y demás, vemos como las diferencias, ¿no? La diferencia, pero algo súper bonito que aprendimos incluso antes fue nuestra etapa de compromiso, fue celebremos las diferencias, celebremos
esas diferencias, y esas diferencias no nos separan, sino que nos unen. Entonces, al principio, es ese momento de acople, ¿no? De poder decir, bueno, que él es un poquito diferente y cómo aprendo a amarle a pesar de esa diferencia, cómo aprendo sí, cómo ambos vivimos. Entonces, uno de los retos siempre es la comunicación. Él habla inglés, yo hablo español y cuando empezamos no hablábamos lo mismo, entonces había momentos donde él tal vez decía cosas que él no quería decir, pero tal vez para mí era ofensiva o viceversa. Entonces, como que era fácil como enojarse y no sé cómo, ay, ¿por qué dijo eso? Pero era entender, ok, estamos en un proceso de aprender y decir, ok, voy a esperar, yo sé que él tal vez lo dijo así, pero, o sea, conozco su carácter y lo que quiso decir no es tal vez la forma en como lo dijo, o viceversa. Entonces, un ejemplo, o sea, pensábamos en ejemplos como sencillos, porque a veces uno piensa en conflicto y se imagina algo gigante, ¿no? Y a veces los conflictos más gigantes empiezan con los más chiquiticos. Y por ejemplo, hay uno que habíamos hablado, se me escapa ahora mismo. Bueno. De hacer cosas y no lo escucho, ¿no? Bueno, sí, había uno, por ejemplo, si yo le decía a él como, ay, ya hiciste esto, amor, tienes que hacer esto, por favor, mira, hay que arreglar esto en la cocina, no sé, un ejemplo. Y ya le recordé varias veces con amor y con paciencia. Ternura. Y ternura. Y llegó una cuarta y quinta vez y no ha hecho eso. Entonces, hay como dos formas, ¿no? De sufro, es decir, respondo, voy a hacerlo yo misma si lo puedo hacer. Pero o sufro para traer rencor y como lo hago yo misma porque este hombre no me escucha. O sufro pero en amor, es decir, donde yo digo, no es que voy a ignorar su falta y lo hago, no, pero lo voy a hacer, sí, voy a tomar el paso de yo hacerlo porque lo puedo hacer y no voy a tener que crear un conflicto, una guerra mundial, por así decirlo, solo porque él no lo hizo, ¿no? Sí, bueno, ok, lo voy a hacer yo, pero no para tirárselo en cara o para traer rencor ahí, sí, o dejarlo ahí en mi corazón, sino precisamente para sufrir. Esa parte que uno dirá, así que sufro un poquito en mi comodidad, me salgo, que ya se lo repetí, pero que creo que lo puedo hacer yo, entonces hagámoslo. Sí, o sea, es como esta cosa cuando que amor todo la sufra, en los momentos pequeños o los momentos grandes, cuando yo decido para amar, aun cuando me cuesta, aun cuando es difícil, también me lleva a ser más como, bueno, tengo que perdonar, yo quiero perdonar porque no quiero, como lo que viene de mi carne, normalmente es algo que va a crear una división entre nuestra relación, ¿sí? Si escucho esta voz que es egoísta, que quiere decir, no, lo que hizo, no, eso la límite está allá. Sí. Si mi carne da un límite y ese límite siempre va a crear una división. Sí, pero cuando este ejemplo de amor que Cristo nos muestra, este amor que sufre todo, es un amor que me lleva a desear reconciliación, desear perdonar. Porque yo amo a esta persona, yo amo a mi esposa, aun cuando me estoy molestado, pero yo estoy determinado de caminar a su lado, aun cuando es difícil. Aun cuando yo siento una injusticia o algo pequeño o algo grande, pero yo soy determinado de alegrar el corazón de Dios y honrar a mi esposa en decidir amar. Entonces, como, bueno, mi esposa me da muchas oportunidades maravillosas para servirla. O sea, ella es muy creativa en las maneras que, no, mentira, pero ella es muy, muy capaz para hacer muchas cosas, ¿sí? Pero a veces hay momentos donde ella me da la oportunidad con mucho amor para servirla, ¿sí? Sí, amor, dame un vaso de agua. De pronto yo estoy aquí en la oficina trabajando y ella está haciendo otra cosa. De pronto en mi mente, pues lo que yo estoy haciendo es un poco más importante o más ocupado, sí, que de lo que ella está haciendo. Y yo creo que ella tiene dos piernas por una razón. O sea, esos son los pensamientos humanos que como que quieren defender o justificar la razón para decir
no te voy a, o sea, búscalo tú, ¿sí? Pero en ese momento yo tengo las dos opciones. O sea, escucho esta voz egoísta que como que quiere, o sea, ¿por qué? ¿Sí? O la voz que dice, realmente sí me cuesta, pero solamente es un minuto de mi vida que yo gasto para servirla, para decir, sí, o sea, yo estoy dispuesto de sufrir este momento, de levantar de mi silla, ir a la cocina y buscar un vaso de agua por mi amor, pero vale la pena, ¿sí? Y son actos así entre el día, entre la semana, entre el mes, que sea, es que escucho el voz que quiere decir no gastas más que tienes que gastar para servirla, o escucho el voz de este amor que Cristo me llama a vivir, que dice, hazlo, ¿sí? Vale la pena, ella vale la pena, y es algo que alegra su corazón, y así, entonces eso es el reto, ¿sí? Como de, con estos momenticos, como, pero lo hago. A veces no lo hago, pero yo intento de siempre hacerlo. Sí, o sea, y es como un ejemplo chiquito, pero es como poder ver la perspectiva desde lo más simple, porque es como el principio de cuando somos fieles en lo poco, somos fieles en lo más grande, ¿no? Y entendemos que hay conflictos que son mayores y que requiere aún más entrega, aún más morir a uno mismo y decir, Señor, sé tú, guíame en perdonar, en poder pasar este trago amargo, tal vez, ¿no? Yo estoy muy segura que cuando el Señor dice todo lo sufre, Él se refiere a todo, incluso en una infidelidad, ¿sí? Incluso ese tipo de cosas que nosotros humanamente decimos, no, jamás. Pero Dios en realidad nos ha llamado a eso y de hecho Él ha perdonado nuestros pecados y algo que hablábamos es que, claro, pensamos todo lo sufre, entonces vamos a sufrir violencia, vamos a sufrir maltrato, y es de ese lugar tampoco Dios nos llama, ¿no? Dios no nos llama a amar, pero y que vivamos en la violencia. Pero sí es como, me salgo de ese lugar donde tal vez estoy siendo violentada, pero eso no significa que yo voy a actuar en rencor, que yo voy a actuar en odio, sino más bien, si yo bien creo en el Señor, voy a orar para que el Señor haga una transformación mayor. Sí, el amor sigue activo, el amor no se apaga, no se va, no, es como me alejé de ese lugar que me lastimaba, pero ya, no, ese amor que sufre busca la reconciliación, ese amor que sufre busca el estar en paz en lo que más sea posible. Mientras estamos en un lugar seguro. ¿Sí me hago entender? ¿Me ayudas Sí, a o sea, reforzar la idea? es un amor que nos, como ahorita dijimos también, como nos lleva a buscar reconciliación o perdón. Eso es también lo que nos guarda de un corazón lleno de resentimiento y rencor contra alguien. Y eso es algo que, pues, tristemente pasa mucho, ¿sí? Es muy fácil guardar las semillas de resentimiento por cosas pequeñas o cosas grandes. Y en ese momento de resentimiento es el opuesto del amor que vemos en la Biblia, ¿sí? Estamos permitiendo una semilla de una injusticia, una ofensa, ser plantada en el corazón, y hay fruto que va a ser vivido en eso. O sea, va a haber fruto por esas semillas de resentimiento que dividan. Pero sí, o sea, es en eso de perdonar, pero sí, o sea, es... Mira, podemos usar, vamos a compartir Sí. el versículo. Entonces tenemos aquí un versículo. Mucho. Yeah. Y no solo esto está en Romanos 5, 3, 4, dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Entonces, sabemos que el contexto un poquito aquí Romanos es un poquito diferente, pero aún así Dios en verdad transforma nuestro carácter, o no transforma, moldea nuestro carácter, aun cuando pasamos por esos momentos de sufrimiento, ¿sí? Que no, hay momentos de sufrimiento y que son muy duros en el momento, y tal vez uno dice, no, esto no lo vamos a pasar, pero una vez nos mantenemos firmes primeramente en el Señor, y el poder juntos buscar aun cuando pensamos que no hay salida, eso nos va a llevar a poder estar más fuertes y tener una esperanza pues mayor que está en el Señor. Entonces la paciencia es clave cuando hablamos del amor, todo lo sufre.
porque es paciente precisamente en esperar esos cambios que tú quieres ver en la otra persona, que nosotros no tenemos el poder para cambiar, sino que confiamos en que el Señor lo va a hacer, y mientras esperamos con esa paciencia, ¿no? De que la confianza de que el Señor está haciendo la obra en nuestras vidas, ¿sí? Incluso también en la de uno, porque uno lucha con cosas y sabe, no sé, la forma en como uno a veces le habla al esposo, sabe que peca a la hora de hablar, que deja que la ira tome lugar, entonces nos sentimos culpables. Pero entonces es poder rendirnos al Señor y decir, Dios sigue trabajando en mi vida, y tener paciencia con uno mismo también, la gracia, ¿no? De poder creer y confiar en que el Señor está trabajando en nosotros. Sí, o sea, en cuanto a paciencia y sufrimiento, son, pues de una forma u otra van muy mano a mano en un contexto, pero la realidad de convivir con gente, sea familia, o sea, esposa, esposo, hijos, sea gente de la iglesia, de vivir o convivir con alguien es difícil a veces, porque hay diferencias. Y en el caminar en un amor donde todo lo sufre requiere paciencia, requiere humildad, ¿sí? En Filipenses 2 da un ejemplo bueno de la humildad de Jesús, que en lo que sufrió y lo que sacrificó, el costo que pagó para el amor que reflejó a nosotros. Y requiere humildad en ver que, o sea, no es bajar a mí mismo para subir a otros, pero es reconocer el valor y el amor que tengo por esa persona, que yo estoy dispuesto a poner, o sea, buscar su máximo beneficio, el máximo bienestar para esta persona, y eso es amor, sí, y en eso, en la manera que respondo los momentos de mi esposa, yo quiero responder de una forma que no de un corazón molestado, sino una actitud de amor donde yo voy a responder o voy a dar reconocimiento a una área que no estoy de acuerdo de pronto, pero para que ella puede ser más como Cristo, que ella se puede reconocer esta área también y ir más allá. Pero yo lo voy a sufrir este momento de choque y reaccionar de una forma que me lleva, mira mi amor, vamos a mirar, a acercarnos a Cristo también, ser más como Él, pero se requiere humildad y paciencia y mucho la visión de qué es el matrimonio. Si el matrimonio, si solo lo veo para mi felicidad, es muy difícil vivir un amor que todo lo sufre. Sí, si no, tengo que tener la visión y perspectiva. El matrimonio tiene un propósito mucho más grande, y por eso también yo tengo la fortaleza de poder sufrir lo malo, porque yo entiendo la visión más grande del matrimonio, este privilegio que tenemos de caminar con Cristo en eso. Y sí, tiene un impacto por las generaciones de vivir en matrimonio, ¿no? Que honra a Cristo, y vale la pena aprender a vivir un amor que todo lo sufre, porque eso tiene un impacto también, algo muy hermoso, por la gracia de Cristo, ¿no? Pero sí. Sí, yo creo que sí, una de las como resúmenes o algo central para el amor que todo lo sufre es la dependencia en Cristo. O sea, es como, es nuestra frase, o como en lo que encerramos todo, ¿no? La dependencia en Él, porque sí, requiere no mirarse a uno mismo, no es egoísta, que precisamente también lo habla el apóstol Pablo ahí, porque sí, es el poder sufrir en el momento, el caminar en ese, pues, falla que tal vez mi esposa tiene o mi esposo tiene, y caminar para buscar crecimiento juntos, y no como para simplemente condenar, que era lo que hablaba Taylor, o querer responder, ay, tú hiciste esto mal, y ahora sí, responder con agresión, o responder igual, sí, responder con la misma moneda, que precisamente no es algo que Dios nos llama, es ir con el espíritu contrario, ¿no? Y poder juntos como un equipo trabajar, porque es fácil a veces irse en contra y tomar todo es en contra mío, y me miro a mí misma, y en realidad es poder, ok, vamos a
ir al Señor a preguntar qué está pasando, por qué esa situación se está presentando y perdonar si es necesario y demás. Sí. Entonces, Yo quería decir algo aparte o partiendo de los comentarios que ustedes han hecho, de lo que nos han hablado. Hablabas, Taylor, sobre el sufrimiento cuando estábamos mirando sobre sobre el ejemplo que ponías del agua, de que tu esposa te pide agua y tú puedes decir no, pero que se levante y vaya a ella. Yo creo que eso es muy bueno porque aquí todos nos identificamos como con los mismos, con ese ejemplo, yo creo, todos los matrimonios. Pero decías, eso puede causar un poco de sufrimiento porque la persona implicada tiene que renunciar a la comodidad o a lo que está haciendo, a la atención que tiene, a la responsabilidad que tiene para hacer un acto de servicio, digamos, en ese ejemplo, ¿no? Sí. Entonces yo me estaba anotando, yo anoto todo lo que dice. Entonces llegaba a una conclusión que más bien la voy a traducir en una pregunta para que ustedes me respondan. Y es que así como el amor, ¿ustedes consideran que el sufrimiento también es una decisión? Es decir, el amor es una decisión, pero entonces el sufrimiento por causa del amor también sería una decisión. Pues yo creo que el sufrimiento no es una decisión, sino es una consecuencia de decidir amar. O sea, como de pronto no es que decido sufrir, sino yo decido amar y por amar requiere que voy a renunciar mis derechos a algo. sí. Sí. Miren que yo estaba investigando, ¿no? Yo cuando vienen estos temas me pongo a investigar. Y resulta que encontré que la palabra sufre en la frase el amor todo lo sufre viene del griego stego, con S, inicia con S, stego. Y resulta que esa misma porción, o no sé, de esa palabra está utilizada en uno de los dinosaurios, que es el estegosaurio. Yo no sabía, pero yo pues me fui como a investigar y eso. Y ese stego en griego significa techar, como echar un techo, o cubrir con silencio. Entonces, decía que por eso se usa en la tipificación o clasificación de ese dinosaurio, porque él tiene como unos techitos, unas tejas, algo así como acá, ¿no? Para cubrirse. Y el significado que le dan es que cuando dice que el amor todo lo sufre, significa que todo lo ampara, que lo excusa, que tiene la capacidad de ver más, pero esta persona decide o voluntariamente decide ver menos. Es decir, tengo la capacidad de decir no, pero decido decir sí. Tengo la capacidad de no hacerlo, pero decido sí hacerlo. Entonces es interesante porque dice discreción o cubrir amorosamente, que es como lo que está diciendo ahora, porque viene a ser una consecuencia de la decisión de amar. Y es muy lindo, ¿no? Muy lindo poder encontrar en las raíces etimológicas, pero también en la palabra de Dios, que Dios no se equivoca y que realmente lo colocó allí, no como una repetición, porque dentro del mismo pasaje aparece que el amor es sufrido antes, ¿no? Sí. Pero son dos cosas diferentes. Aquí está hablando de esa cobertura, de ese amor que cubre y que cubre en silencio o amorosamente. Entonces, bien interesante ver eso. Entonces, podríamos concluir a partir de lo que me decían ahora, que entonces el sufrimiento viene a ser realmente es una manifestación del amor. Es decir, decidí amar y eso puede incluir sufrimiento. No que siempre tenga que ser así, pero puede pasar. Sí. Ahora, hay personas que, lo que decía al inicio, que cuando se habla de la palabra sufrimiento, por ahí dicen, no pare de sufrir, ¿no? Entonces, no, yo mejor miro hacia otro lado, yo mejor como que no. Pero resulta que no necesariamente tienen que ser esas cosas como tan extremas que se nos vienen a la mente cuando hablamos de sufrimiento. Exacto. Sí, y es que era lo que hablamos al principio, a veces todo empieza desde algo chiquito y cuando no somos capaces de manejar esas pequeñas cositas, ya se nos viene algo más grande y ahí sí que mucho menos. Entonces el Señor es como muy sabio de poder, porque esas cosas vienen para precisamente hacernos crecer y que nuestro matrimonio sea más fuerte.
Entonces es ahí donde el sufrimiento no es una carga, o sea, no se vuelve una carga pesada que no podemos llevar, sino es más bien liviano, porque pues viene del amor, y el amor viene del mismo Dios, y el Señor no se equivoca, como tú decías. Claro, y es algo que el sufrimiento es algo que Cristo usa para refinarnos o ayudarnos en formar carácter, lo cual cada año en este contexto debe ser un año más cercano en nuestra relación porque estamos más cercanos con Cristo y lo reflejamos más. Y eso da una visión como, wow, el matrimonio va mejorando en lugar de empeorando en este contexto. Sí. Ahí voy a la siguiente pregunta, pero antes quiero comentarles, quiero leerles un comentario que hay aquí. Dorita Briceño dice, Dios les bendiga, felicitaciones a esa joven pareja que pueden hablar del amor. Saludos desde Venezuela. Wow. Bueno, entonces ahí voy a la siguiente pregunta, enlazando con lo que acaban de decir. ¿Cómo creen entonces que sería un matrimonio que evita a toda costa el sufrimiento? ¿Ustedes creen que puede perseverar un matrimonio que no es como que no está? Ya, esperemos. ¿Cómo creen que sería un matrimonio que no está dispuesto a sufrir, que no es tratado por Dios, digamos, a través del sufrimiento? ¿Será que puede perseverar? ¿Cómo sería un matrimonio? Uno de esos que huyen de los sufrimientos o que busca salidas fáciles para no enfrentar algún tipo de sufrimiento. Y eso que estamos hablando de sufrimiento desde el vaso con agua. Sí. Yeah. Pues, en una respuesta muy espiritual, diría, pues me alegra que Jesús no huía de sufrir para nosotros. Eso sí sería muy triste si él decía, no vale la pena sufrir, voy a huir de eso y ya. Pero en muy de práctico, o sea, para siempre huir de conflicto o siempre huir de sufrimiento, eso en sí mismo es un otro tipo de sufrimiento, porque ya siempre está como, o sea, tratan de evitar, o sea, tanto cuidado, tanto como porque tienes temor que de ofender, o sea, para mí lo veo mucho más estresante tratar de vivir así, que sencillamente decidir amar y posiblemente pasar por momentos difíciles, pero por lo menos lo pasas juntos con tu pareja en lugar de constantemente, no sé. Tratar de evitar. You don't add anything to that? No, creo que mejor no lo pudiste haber dicho. Es muy interesante lo que acabas de decir, es muy, muy profundo. Y en cierta manera, como que cada uno de los cónyuges muere a sí mismo. Si todo el mundo está feliz, todo está como fingiendo, tal vez, ¿no? Y no pasar por esos momentos que son necesarios. Que como decías, también compenetra la pareja dentro del vínculo matrimonial, aun cuando vienen sufrimientos que son externos a la pareja, es decir, momentos difíciles, y cuando pasas al otro lado de ese proceso, pueden juntos mirar atrás y decir, lo hicimos, lo logramos y lo hicimos juntos. Eso hace parte también de la vida matrimonial, ¿cierto? Sí, así es. ¿Ustedes tienen cuántos años de matrimonio? 4. 4 años de matrimonio. Y Sí. en esos 4 años de matrimonio, ¿qué creen que ha sido uno de esos momentos o esas etapas, sin tener que contarnos específicamente? ¿Qué creen que en alguno de esos momentos, qué cualidad del carácter Dios ha probado en ustedes y han salido adelante a través de un sufrimiento, de un momento difícil? ¿Recuerdas? Patience. Bueno. Bueno, o sea, yo creo que mi carácter ha sido más formado por matrimonio que en cualquier otro contexto mi pasado antes de casar. O sea, el matrimonio sí Dios ha usado bastante para dar luz a muchas inseguridades o muchas áreas de mi vida que era mucho más débil que creía en el momento. Yo creo que, como dije antes, como de convivir es difícil y todo el hecho que a veces tengo que hacer cosas que en el momento no estaba pensando en hacer o pues como buscar agua, todo eso como
son cosas que yo creo que mi carácter como se ha refinado o trabajado mucho en la área de, pues de, uno, de paciencia, pero segundo, como de humildad, aunque tengo mucho más de crecer, porque tengo mucho egoísmo en momentos todavía, en mi corazón, pero de realmente de pensar más en el otro, de pensar qué puedo hacer, ni sin ser preguntado, pero para servir. Bueno, yo tengo uno que recuerdo que nos pasó mucho, algo sencillo dice uno, pero es la de, a la hora de resolver conflictos, Ah, ya. Taylor, para él es importante resolverlo enseguida. Para mí, yo necesito un tiempito. Tiempote. Pero al principio necesitaba un tiempote. Porque precisamente luchaba con el orgullo. Sí, era el orgullo de querer ir sosteniendo mi rabia ahí y como de, no, tengo que tener un poquito más de rabia, no puedo dejarlo que pase tan rápido, ¿sí? Para que él vea que lo que hizo estuvo mal. ¿Sí? Hacerlo sufrir. Ahí estoy enseñándole a crecer en sufrimiento, pero no, esa fue una área porque pues en mi caso fue entender el orgullo que primaba y también ver la tristeza de que dejar pasar tanto tiempo solo por el resentimiento, ¿sí? O por el mismo orgullo, ¿sí? Y perder ese tiempo tan bonito y precioso de poder estar juntos, de simplemente reír, porque lo último, esa rabia que uno alberga ahí trae pues rencor, o sea, trae amargura, es más bien la palabra, trae amargura, porque así me sentía, o sea, al final del día cuando nos reconciliábamos, yo me sentía tan mal y decía, Señor, o sea, qué falta de respeto la mía, que yo me pongo en estas situaciones y todo el tiempo tan bonito que perdemos solo por el orgullo. Y en cambio él, pues, era como poder decir, ok, voy a orar, o sea, y dejar que todo se calme, ¿sí? Porque tal vez si lo hacíamos en el momento podría ser muy duro para, o sea, no iba a responder de pronto de la mejor manera, ¿sí? Entonces también como dar un tiempito que no se necesita todo el día, pero un tiempito y como poder trabajar en esas diferencias, ¿sí? Para él es de una, pero para mí un tiempito, y aún somos así, pero ya no viene de un lugar donde quiero que sufra, sino más bien voy a calmarme, ¿para qué? Para poder hablar en tranquilidad, ¿sí? Sin estar exasperado. Entonces, esa es una, en serio, fue algo al principio bien pesado para nosotros, pero ahora miramos atrás y decimos, Señor, gracias, que poco a poco nos pasa, a veces sí, yo creo, pero no tanto como antes, y vemos que es una victoria porque entonces a la hora de precisamente resolver conflictos se necesita dialogar, y ya viene de un lugar de amor y no de atacarnos, ¿sí? O mirar quién tiene razón, quién se equivocó o algo así. No sé si eso tiene sentido. Sí, totalmente, totalmente. Y en medio del matrimonio, cuando nos enfrentamos, por así decirlo, pero no, ese no es el término, nos miramos cara a cara con un individuo que es completamente diferente. Es decir, una persona que tiene sus propias ideas, sus propias convicciones, sus propias maneras, como lo han dicho ustedes, de manejar las emociones. Uno quiere resolver inmediatamente, el otro toma su tiempo, etcétera. Implica entonces esto de que el amor todo lo sufre, implica una renuncia a mí mismo, una renuncia a mi forma de pensar, para mirar un poco desde la perspectiva de Dios cómo puedo amar a esa persona que amo, que he decidido amar, pero Sí. cómo puedo amarla y a qué debo renunciar. A ver, dice aquí, dice, más comentarios, dice, la dependencia no es al otro, la dependencia es a Cristo, dice Carmen Luz Polo. Saludos, Carmen Luz. Dice, mis hermanos, cuando Dios está entronado en un matrimonio, esas situaciones siempre se pueden resolver por amor del uno al otro. Así es. Entonces, implica una renuncia constante a uno mismo, tal vez a sus propias, a lo que ha creído hasta hoy, a las maneras también, ¿no? A las maneras. Es que yo lo hago así, es que yo hablo así, es que yo soy así. ¿Qué les parece? Sí, sí.
Total, no, o sea, es que así es. Y es lindo porque es como estamos aquí y a medida que pasan los años subimos y cuando, o sea, la palabra de somos una carne, somos una sola carne se vuelve realidad, o sea, cada día más, ¿sí? Entonces, no es de perder nuestra individualidad, pero sí es sí, de poder crecer juntos y de poder renunciar a cosas que en realidad a lo último esa renuncia implica ganancia en nuestro matrimonio. Y sí, eso. Sí, sí, como Margarita comentó como de celebrar las diferencias, que diferencias humanamente a veces se crea un choque muy fácilmente, pero cuando podemos con la perspectiva de Dios, de las diferencias que hay entre los dos, en celebrarles, o sea, de pronto hay que aprender cómo celebrar las diferencias, pero las diferencias que vienen de Dios son cosas que son una fortaleza muy grande en el matrimonio, cuando uno hace la renuncia que requiere paciencia para aprender, pero cuando lo aprende es algo muy rico, es de celebrar las diferencias, que somos diferentes, pero podemos disfrutar lo que vemos que Dios ha hecho en su individualidad en ella y viceversa. Para que nadie tiene que cambiar de ser más como yo, como en Estados Unidos y tal, sino celebrar quién es ella. Sí. Y eso sí es muy chévere. Pero, Sí, sí. Que tienen que comer suero. Eso todavía eso es un reto todavía. Eso. O sancocho de pavo. Bueno, ya para terminar, nos quedan pocos minutos, 5 minuticos. Gracias al Señor que nos permite estos espacios que pueden llegar a muchas personas, no solamente aquellos que somos cristianos, que somos católicos, sino personas que nunca han escuchado de Dios o que Dios no hace parte de sus vidas y mucho menos han leído la palabra, pero pueden escuchar a través de estos espacios una palabra de esperanza para sus matrimonios. Es decir, pueden darse cuenta o tal vez identificarse a través de los ejemplos que cada una de ustedes, nuestros invitados, cada semana pueden compartir y pueden decir si ellos tienen razón. ¿Qué mensaje ustedes pueden dar para terminar a todos los matrimonios que nos pueden estar escuchando, pero especialmente a aquellos que están pasando por un momento de crisis? En cuanto a lo que tiene que ver, con respecto a lo que tiene que ver con el tema que estamos hablando hoy, de que el amor todo lo sufre. Entonces, ¿qué podemos dar? ¿Qué mensaje podemos dar a aquellos matrimonios que están en un conflicto, que están en un momento de crisis y que sabemos que hay salidas rápidas, que hay escapes allí, salidas de emergencia, ¿no? Pero que tienen finales tristes? Entonces, ¿qué mensaje se les podrían darle a estos matrimonios en esta tarde? Pues para mí como hay unos versículos que en Hebreos 4 que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y obviamente eso es como hablando de tentación, pero a la vez como Dios experimentó la injusticia mientras que Él caminaba aquí, y Él experimentó momentos de crisis, pero en obediencia y en amor Él siguió adelante. O sea, mi punto es, Él entiende, o sea, es un Dios que ha vivido y Él entiende. Y para mí, yo me encanta como al final que dice, pues acerquémonos con confianza al Dios que sí ha vivido en justicia, momentos de crisis, ha vivido la vida humana, que es difícil. Pero hay la invitación de acercar con gracia, porque es un Dios que escucha y responda. Y que en cualquier crisis, porque crisis sí pasa, ¿sí? La vida es una vida con muchas consecuencias de pecado y crisis sí pasa. Sí. Pero siempre hay esperanza, como el comentario dijo, que siempre hay una esperanza, porque Cristo siempre es un Dios presente. Y eso es como, para uno da mucho descanso cuando a veces olvidamos quién es Dios y es fácil de desesperarse, pero cuando siempre estamos claros como el carácter de Dios, eso da un descanso que uno realmente puede orar y uno sabe Dios escucha. Uno puede acercar y sabe que Dios también va a responder. O sea, no sé, algo que...
Sí, sí, eso es poder acercarnos a un Dios que está dispuesto, algo que nosotros también, y a cualquiera, o sea, si eres alguien que no conoce de Dios, que sí, que quisieras, pero no sabes, acércate a una iglesia, busca personas que estén dispuestas a caminar contigo porque sí las hay. Y una de ellas es poder orar a Dios, ¿sí? Decir, Señor, papá, Dios, bendito en los cielos, necesito tu ayuda. Eso parece muy difícil, ¿sí? Con un corazón muy sincero y Él va a poner personas. Entonces, ¿qué es nuestro consejo? No luchen solos, o sea, no, sí, no luchen solos, busquen poder ayudas porque sí hay un Dios dispuesto para ir adelante con ustedes y sí hay esperanza, porque lo hemos visto en muchos matrimonios y es posible, pero sí requiere el amor, un amor que sufre y es un amor que no se mira solo a sus propias comodidades, sale de su zona de confort, pero entiende que la ganancia es mucho mayor y que es un sufrimiento por un momento, pero después viene el gozo, ¿sí? Entonces, busquen consejo eh, y caminen con otras personas. Sí, perdón, porque solamente, como este amor no solamente es para matrimonios, para la iglesia, y hay en buscar otras personas, es como el descanso de saber como hay un grupo de personas que no son familia, no son de sangre, pero ellos también tienen este mismo deseo de vivir este amor, que pueden caminar con nosotros cuando hay un momento de dificultad en mi matrimonio, para que su deseo no es para chismosear y escuchar los problemas, sino su deseo es, quiero ver a Cristo glorificado en ese matrimonio y voy a caminar con ellos para eso. Y esa es la riqueza de la iglesia, que es mucho más que un culto de cantar y escuchar mensajes, sino es vivir este amor con gente a tu alrededor. Entonces sí, como es chévere disfrutar ese amor en matrimonio, pero también con la gente que están dispuestos a caminar con nosotros. Entonces... Bueno, pues muchas gracias. Es un mensaje muy lindo para terminar y es la riqueza de la iglesia. Me quedo con esas palabras muy hermosas. Y es que podemos crecer todos juntos y podemos apoyarnos todos juntos o como dice la palabra, sobrellevar los unos las cargas de los otros para que se cumpla así la ley de Cristo, que es el amor. Entonces agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta tarde, Taylor y Mark. Gracias por la enseñanza, gracias por cada palabra, gracias por cada consejo también. Y bueno, para todas las personas que nos escucharon, que nos han acompañado, gracias también por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra de hoy, esta enseñanza de hoy, realmente pueda ser de esperanza para tu vida, sin importar si estás pasando por momentos críticos, por momentos duros, en Cristo hay esperanza. Sí. Y la esperanza en Él no avergüenza. No sé si quieren decir algo para terminar. No, muchas gracias también a ustedes, un gusto estar aquí y bueno, también seguimos ahí en el reto de crecer juntos como familia, como matrimonio. Pero gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta tarde. Entonces, muchísimas gracias para todos y les invitamos el próximo miércoles, bien puntualitos, 5 en punto de la tarde, aquí en el conflicto matrimonial. Muchas gracias.